Países responsables que están proponiendo al año 2050 para que estemos libres de emisiones de carbonos y de desechos fósiles derivados de eso, del carbón, los combustóleos y las materias pesadas de los desechos fósiles. Y esto, pues, creo que es algo que tendría que observarse no solamente por los países que hacen el compromiso, sino por todos, porque por un lado no habría en el 2050 y por el otro habría todo en el mismo año. Nada más que el planeta es el mismo y tenemos que llegar al mismo resultado todos al mismo tiempo, o por lo menos, digamos, con un cierto grado de orientación para ir hacia el mismo lugar. En México está el miércoles, por discutirse una ley de la industria eléctrica que va en sentido opuesto al objetivo de liberar al planeta de este peso, y Javier Treviño, que es un hombre de análisis y de reflexión y de profundidad, nos habla al respecto. Y Javier, como siempre, te saludo esta mañana empezando la semana. Buenos días. Hola Pedro, buenos días. Gusto estar contigo de nuevo y efectivamente, Pedro, yo creo que hay una ruta de destrucción, por decirlo así. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el viernes un dictamen, es decir, la reforma a la ley de la industria eléctrica, y todo está listo para que los diputados en el Pleno lo aprueben esta semana. Entonces, la pregunta es si se van a quedar pasmados en el Senado ante esto, porque los partidos de la 4T tienen la mayoría. Fíjate, Pedro, que con esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, además de que las tarifas se van a incrementar, tal vez no para todos los hogares, pero sí para la totalidad del sector productivo, el costo será pagado pues al final del día por todos nosotros a través de los subsidios que le van a tener que dar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces los bienes y servicios se van a encarecer, el medio ambiente y nuestra salud se van a deteriorar aún más. Y a mí me llamó la atención que los diputados de Morena y del Partido del Trabajo celebraron el viernes su triunfo y con pues me pareció una anticuada elocuencia. Dieron un aval a esta iniciativa preferente del presidente, y estos discursos nacionalistas e ideológicos fueron, si quisiéramos verlo desde el punto de vista de complacer a su jefe político, pues fueron impecables, pero nos hacemos las preguntas si defendieron en realidad la soberanía, pensaron en la sustentabilidad, qué pasará con el país, será lo mejor para nuestros hijos y nietos. Yo creo que los líderes responsables de muchas naciones, Pedro, sí están pensando en el futuro y planean llegar a 0 emisiones para el 2050. Y el objetivo, pues, es que cualquier emisión de gases de efecto invernadero que aún permanezca, pues sería compensada por el carbono capturado por los métodos como la reforestación o la captura directa del aire. Y debemos partir, Pedro, de lo que dicen los expertos de las Naciones Unidas en este panel intergubernamental sobre cambio climático, que el mundo entero necesitará llegar al 0 neto en emisiones para 2050 y evitar así los peores impactos del cambio climático. Y leí varios informes de instituciones como la Universidad de Princeton y la Universidad de California y el Departamento de Energía de Estados Unidos, Pedro, y es algo muy interesante lo que ahí analizan los múltiples caminos que son realistas. En el caso de Estados Unidos ya los están tomando para tener éxito, y en todas partes se asienta como un hecho que antes de 2030 sucederán al menos las siguientes cosas. Uno, la capacidad de generación eléctrica, eólica y solar va a crecer cuando menos 4 veces para poder generar 500 gigawatts más. Se eliminará, en segundo lugar, la mayor parte de la generación de electricidad a partir del carbón, reduciendo las emisiones en el sector eléctrico en al menos 2/3. Y aquí también se reduce en el tema de diésel y combustóleos, que eso es lo que le gusta mucho utilizar a la Comisión Federal de Electricidad. También se va a mantener de manera eficiente la capacidad de generación eléctrica con gas natural para asegurar la confiabilidad del sistema, que no nos ocurra lo que nos ocurrió en estos días. Y aunque el uso del gas natural va a disminuir,
se va a mantener la capacidad como una fuente de energía de bajo costo cuando las energías renovables no puedan satisfacer la demanda. También, Pedro, se va a ampliar de manera significativa la red de nuevas líneas de transmisión de electricidad, junto con nuevas tuberías para el hidrógeno y el dióxido de carbono capturado. Además, los vehículos de cero emisiones, como los autos eléctricos, alcanzarán una cuota de mercado del 50% en el 2030, y ellos saben bien que muy pronto la autonomía de un vehículo eléctrico será de casi 500 kilómetros y que costará lo mismo que un vehículo con motor de combustión interna. Además, Pedro, se va a ampliar el uso de bombas de calor, que son una fuente renovable de calor que puede sustituir al gas y a otros combustibles fósiles. Los nuevos edificios y los electrodomésticos deberán cumplir estrictos estándares energéticos y se van a desarrollar e implementar nuevas tecnologías de combustibles neutrales en carbono, así como de captura y secuestro de carbono. La transición inmediata, Pedro, puede suceder con la tecnología existente, pero es importante señalar que la infraestructura de gas natural también podría funcionar posteriormente con hidrógeno fabricado con electricidad y también con otros combustibles netos en emisiones cero. Entonces, según los estudios, fíjate, Pedro, el costo de construir nueva infraestructura asciende alrededor de $1 por persona por día. Y eso sin contar todos los beneficios económicos que se van a obtener al evitar los impactos sobre el clima y la salud. Entonces, eso es mucho menos de lo que algunos estimaban hace apenas 5 años. Y esto es otro beneficio más de la caída de los costos de tecnologías como la eólica y la solar para la producción de electricidad. Entonces es fundamental hacer la transición con cuidado, con equidad, con responsabilidad. La conclusión es que la tecnología existe, lo que se requiere es visión de nuestros líderes y voluntad política. Y el costo de implementar el cambio es relativamente bajo, pero primero hay que evitar las malas decisiones, como esta reforma que se pretende aprobar mañana en la Cámara de Diputados, esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que es tiempo de corregir el rumbo y tenemos que cambiar la ruta de la destrucción por la ruta del desarrollo sustentable. Sí, querido. Y vamos en el sentido contrario. Fíjate, el miércoles se va seguro a desahogar la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, que va exactamente en el contrasentido de todo lo que acabas de decir. Todo. Desafortunadamente. Estamos viendo el final del era del petróleo. Digo, yo entiendo que el final de una era no termina hoy, así, ¡crack!, ¿no? Pero la tendencia hacia el final llegará a extinguir la utilización de los combustibles como en el pasado, con combustóleos y con carbón, y lo que se está pretendiendo en México es el equivalente a teniendo el Hyperloop, ¿no? Este tren antigravitacional propuesto por Elon Musk contra una locomotora a la que le estás alimentando de carbón para que mueva sus formas de locomoción. No sé hasta dónde pudiera, después de esta ley que se promoverá, venir la repercusión del mundo para que le digan a México, no, México, por ahí no. Digo, entiendo que es una acción soberana, pero también tiene que ser corresponsable con el planeta. Es correcto, eso es muy importante. Todavía tenemos tiempo, Pedro. Hay la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, después vendrá la discusión en el Senado. Todavía hay tiempo de que la responsabilidad de diputados y senadores pues aparezca y puedan hacer los cambios necesarios. Es increíble lo que están planteando en esta nueva ley de reformas a la industria eléctrica, que es una verdadera contrarreforma y el perjuicio es para todos los ciudadanos, en el sentido de que pues aumentarán los precios de todos los productos, no nada más de la electricidad, pero también la contaminación. Sí, por supuesto, es claramente una acción irresponsable que se está haciendo en un momento en donde la mayor responsabilidad global de mediano y de largo plazo tendría que ponerse en juego hoy. Fíjate, Javier,
estamos viviendo hoy en el presente la acumulación de errores cometidos en el pasado. Así es. Pero tendríamos que cubrirlos con aciertos presentes para que el día de mañana tus hijos y los que vengan pues no sufran las consecuencias de nuestra inacción o del error que cometamos en la ruta que sigamos, porque llevaremos a México a un destino que obviamente no queremos. Y recuerda, Pedro, que la definición más sencilla de sustentabilidad es que la decisión que como sociedad tomamos hoy nos debe permitir tomar decisiones mañana. Sí, y creo que eso no está ocurriendo. No vaya a ser que en el futuro nos dé vergüenza este momento de México, ¿no? Gracias, como siempre, querido amigo. Gracias, Pedro. Buenos días.